Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer que al presionar un botón se refleje cuántas veces se ha presionado sobre este mismo en nuestra pantalla en un text view, ¿ok? Así como lo estás viendo justo ahora en pantalla. De esta manera te voy a enseñar a hacerlo en menos de 10 minutos, así que vamos para allá. Bien, vamos a comenzar viendo que tenemos nuestro activity-main.xml, donde tenemos nuestro texto, que es este que dice gracias por ver este video. Así que gracias por ver este video. Tenemos este que es el botón, dice super like, así que si dejas tu super like te lo agradecería mucho. Y también tenemos nuestra imagen de un Picapixel, o sea, un Pikachu en pixel art, así de sencillo. Para mostrar cuántas veces ha dado clic sobre el botón, simplemente necesitamos nuestro text view, que es esta parte de aquí, y nuestro botón, ¿ok? Así de sencillo, así que si tú tienes este activity main vacío, puedes ir poniendo ese text view y ese botón. Acá en el main activity vamos a pasarle la información sobre nuestro text view y sobre nuestro botón, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un botón que sería btn. Este es como lo vamos a mandar a llamar, ¿no? Le damos igual y lo buscamos por r.id. Y en mi caso viene como button, ¿ok? Este button lo podemos ver que aquí está el ID. Y nuestro ID de TextView es TextView en este caso, pero esto se pueden cambiar por el que tú quieras. Aquí le vamos a dar punto y coma. Y de igual manera vamos a crear el TextView, este de aquí abajo, otro TextView, es como lo vamos a llamar. Y lo mandamos a llamar desde nuestro ID, poniéndole TextView y el punto y coma, que es muy importante el punto y coma, ya saben. Muy bien, ahora que tenemos estas dos cosas, vamos a asignarle a nuestro texto un texto como tal, o sea, a este text view, ahora lo mandamos a llamar. Si viste que ahora utilizamos el nombre de cómo nombramos a nuestra variable, ¿verdad? No el tipo de variable. Vamos a darle punto y setText, comillas dobles, y dentro de las comillas dobles vamos a darle a dado 0 veces en el botón, ¿ok? ¿Para qué? Para que el momento de iniciar nuestra aplicación aparezca 0 veces en el botón. Si corremos nuestra aplicación, aquí se abre y dice ha dado 0 veces en el botón. ¿En vez de qué? En vez de el texto anterior, que sería ese de acá de gracias por ver este video. Bien, si queremos cambiarle también el texto a ese botón que en vez de super like diga da clic aquí, algo así, bueno, vamos a darle botón.setText de igual manera, comillas dobles, y yo le pondré pulsa aquí, ¿ok? Ahora, esto, si yo lo cargo con este botoncito de aplicar cambios de código y reiniciar la actividad, es mucho más rápido y simplemente se reinicia, no se vuelve a instalar todo, ¿ok? Entonces aquí ya dice pulsa aquí. Vale, el diseño de esto lo movemos en la activity main por si quieres cambiar el color y esas cosas. Y una vez hecho esto, vamos a mandar a llamar a nuestro botón nuevamente y vamos a ponerle set on click listener, que aparece aquí en la primera posición. Y si no escribes set on click listener y normalmente te aparece en la primera posición. Ahora aquí damos new y aquí automáticamente te aparece view.onClickListener. Si no lo puedes escribir como quiera, le doy enter y automáticamente nos aparece la función para el momento de dar clic sobre el botón. ¿Qué va a pasar aquí dentro del botón una vez que le des clic? Bueno, lo que queremos es que haya una variable que se vaya incrementando, ¿verdad? Entonces, para crear una variable local, vamos a ponerla aquí en la parte superior. Vamos a decirle que es un entero, variable tipo entero, que se llama n, que es la cantidad de veces que se ha presionado nuestro botón. Esto es igual a 0, ¿ok? Esto es como se inicializa nuestra variable. Y aquí dentro vamos a decirle que cada vez que se presione el botón, ¿sí? Vamos a darle que se sume en 1. Este más quiere decir que se suma en 1. ¿Ok? La cantidad que sea se le suma a otro. Aquí nos aparece un error y es que tenemos que transformarlo en final, ¿sí? Para que se pueda sumar o también para solucionarlo de una manera más sencilla. Esto lo sacamos y lo ponemos de manera global y no debería de dar ningún error. Ahí está perfectamente. Ahora sí de manera global no da ningún tipo de error. Y aquí abajo vamos a ir actualizando el texto, ¿no? Porque no queremos que este texto se quede en 0. Queremos que se vaya mostrando. Entonces, esto lo podemos copiar y pegar. Y aquí voy a poner comillas dobles. Borro este 0. Agrego dos signos de más.
y pongo el nombre de nuestra variable, que en este caso es la variable n. Si yo dejo esto así, ya no nos da ningún tipo de error. Esto lo podemos separar para que se vea más bonito nada más. Y ya está. Ha dado tan veces en el botón, ¿sí? O sea, cierta cantidad de veces. Si esto lo corremos en nuestra aplicación de prueba, aquí dice que si queremos terminar el proceso de nuestra aplicación porque le di a reiniciar desde cero, le voy a decir que sí. Aquí se vuelve a cargar desde cero y ha dado 0 veces en el botón. Pulsa aquí, pulsamos, ha dado 1 veces en el botón. Podemos dar otra vez, claro que sí, y tantas veces como queramos. Aquí sale que no hay un espacio, bueno, simplemente aquí lo agregamos, tan sencillo como eso, aplicamos cambios y se reinicia nuestra actividad y ya. Podemos volver a pulsar aquí y cuantas veces hayamos pulsado se va a mostrar en pantalla. Como puedes ver, yo estoy dando un montón de clics y cada vez va subiendo y subiendo y subiendo, ¿ok? No hay ningún tipo de problema con esto. Espero que este tutorial te haya funcionado. Nos vemos en el siguiente tutorial y muchas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en el siguiente video.